No, ella anda por la fe en el Dios Todopoderoso al cual ella le sirve. ¿Sabe qué? Que Jesús dice que yo voy a estar con vosotros hasta el fin. Pero si no tenemos fe, ¿cómo sabemos que Cristo está a nuestro lado? Que Cristo dijo, donde hayan 2 o 3 yo estaré con ellos. Pero si esos 2 o 3 no tienen fe, ¿cómo Cristo va a estar? Y yo quiero decirte en esta mañana que tú vas a alcanzar lo que Dios a ti te ha prometido, dependiendo cómo sea tu fe. Así que estaremos tomando la lectura en esta mañana en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6. Y cuando Rufino vio que yo venía con un saco, me dijo, tú vas a predicar hoy, nos vamos temprano. Le tengo mala noticia, Rufino. Hoy nos vamos tarde también. Aleluya. Así que vámonos para Hebreos capítulo 11 versículo 6 y leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Señor, en este momento, Señor, que voy a compartir tu palabra, te pido que usted hable a nuestros corazones, a nuestras vidas. Que cada uno de nosotros, Señor amado, estemos pendientes a lo que usted nos diga en esta mañana. Que recibamos con gozo la palabra que usted nos envíe en esta mañana. Que usted nos ayude a entenderla. Que usted nos ayude, Padre amado, a captarla. Que usted nos ayude, Padre, a recibirla con gozo en nuestros corazones. Te pido, Padre, que todo lo que quiera impedir que tu preciosa voz en esta mañana llegue a nuestros corazones sea echado a un lado, sea enmudecido, Padre de la gloria. En este momento, Señor amado, te pido que sea usted hablando a través de mi vida a cada uno de los corazones que en esta mañana están aquí. Te pido que usted sea, Señor, tratando con cada mente, con cada corazón, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hoy quiero compartir el mensaje titulado Recargando nuestra fe. Recargando nuestra fe. Y decía que cuando nosotros venimos a la iglesia tenemos que llevar pendiente que no venimos a cumplir un compromiso. Cuando nosotros venimos a la iglesia, servimos en la iglesia, adoramos en la iglesia y escuchamos la palabra de Dios en la iglesia, es porque nosotros entendemos que hay un Dios soberano, que hay un Dios majestuoso al cual nosotros hemos decidido escuchar y servirle. Amigos y hermanos, lo que a nosotros nos hace venir a la iglesia es saber que hay un Dios. Lo que a nosotros nos hace servir con gozo, lo que a nosotros nos hace seguirle con pasión, es que nosotros sepamos que Dios es real. Lo que a nosotros nos hace servirle, seguirle con anhelo, es cuando nuestra fe está activa. Dese cuenta que servimos a Dios, que oramos a Dios, que leemos su palabra cuando nuestra fe está activa. Es decir, hermano, que si no tenemos fe, no buscamos a Dios. Si no tenemos fe, no estuviéramos aquí. Si no tuviéramos fe, no abrimos la Biblia, no oramos, no escuchamos la palabra de Dios. Pero hay algo muy importante en la fe, y es que la fe es gradual. Que la fe puede aumentar, pero también puede disminuir. Que la fe hoy puede estar alta, pero mañana puede estar por el suelo. Cuando hablamos de fe, hermanos, debemos destacar que la fe es gradual, que puede aumentar como también puede disminuir. Pero que la fe aumente como disminuya no es responsabilidad de Dios. Que la fe aumente o disminuya no le corresponde a Dios, sino a nosotros como cristianos. La fe puede aumentar, y eso es lo que nosotros debemos hacer. Lo que debemos causar es que nuestra fe aumente. Pero en esta mañana debemos nosotros analizar si hemos aumentado en fe desde ese día que nos convertimos y reconocimos a Jesús. Debemos analizar si nuestra fe cuando nos convertimos estaba en 50, en cuánto hoy se encuentra nuestra fe. ¿Ha aumentado nuestra fe
desde ese día que nosotros confesamos a Jesús con nuestra boca, que creímos en nuestro corazón que Jesús fue levantado el tercer día luego de haber muerto por nuestro pecado, ¿cómo está nuestra fe? Debemos nosotros hacer un análisis en nuestra vida. ¿Estoy yo creyendo más que ayer? ¿O he dejado de creer menos de lo que yo creí ayer? Porque, hermano, esto es gradual, la fe es gradual. Yo he analizado que cuando yo me levanto, yo debo visualizar qué grado de fe yo tengo. Y visualizo el grado de fe de ayer. Porque si los negocios de una vez, cuando pasa el día, hacen un inventario, hoy se vendió tanto, bueno, pues se vendió más que ayer. Cuando nosotros nos levantamos, tenemos que crear ese inventario. O cuando nos acostamos, ¿mi fe aumentó o disminuyó? Y mire, hermano, si algo debe causar preocupación en nuestra vida, es si nuestra fe va desvaneciendo. Yo he visto tantas personas que se preocupan en la vida por cosas insignificantes. Pero lo más importante en la vida de una persona es tener fe. Lo más importante que una persona pueda tener es la fe. Y si tu fe ha disminuido, debe ser preocupante y alarmante para tu vida. Hay un texto bíblico que a mí me ha chocado desde el día que lo leí. Lucas capítulo 8, versículo 18. Jesús hizo una pregunta y dijo: pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Hermano, cuando Jesús dice que cuando Él venga hallará fe en la tierra, quiere decirnos a nosotros que la fe llegará un momento donde el que la tenga no será común. Y esos tiempos lo estamos viviendo. No es común ver una persona que tenga fe en Dios. No es común ver una persona que crea a Dios. No es común ver una persona que tenga la fe en alto. Y Jesús está diciendo, hermanos, que cuando Él venga hallará fe en la tierra. Pero cuando leemos el texto principal, Hebreos capítulo 11, versículo 6, es más alarmante para mí todavía la fe. Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Para mí lo más alarmante, hermano, es la fe. Porque con ella yo agrado a Dios. Y Jesús dice que cuando Él venga hallará fe en la tierra. Por lo tanto, yo entiendo, hermanos, que la preocupación mía, mi preocupación principal es la fe. En los tiempos, hermanos, que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos muy malos, tiempos que la Biblia nos enseña que estamos demasiado cerca a la venida de Jesús, es cuando debemos más recargar nuestra fe. Para no, hermano, darle lugar a la duda en nuestras vidas. Para no tornar incrédulos. Debemos, hermanos, preocuparnos en aumentar nuestra fe. Porque el objetivo, hermano, por el cual Cristo permitió que la Biblia nos llegara, el objetivo por el cual Cristo describió lo que iba a suceder antes de su venida, es para que nuestra fe aumente. Cuando veamos terremotos, cuando veamos inicio de guerra, rumores de guerra, eso no puede causar temor en nuestra vida. Cuando vemos que el mundo hoy en día está atravesando una escasez increíble, eso no puede causar temor en nuestras vidas, sino aumentar nuestra fe, porque ya Cristo habló de que eso iba a suceder. Cuando yo veo que el comportamiento del hombre hoy en día está de una manera, hermano, increíble, de tan mal, como el hombre al pecado le ha dicho que sí, como el hombre se entrega, como la maldad crece, como el pecado se comuniza, eso no puede causar temor en mi vida, sino fe, porque ya Cristo en su palabra habló acerca de eso. Entonces, hermano, estos tiempos no pueden causar temor en nuestra vida. Estos tiempos deben aumentar nuestra fe, porque Cristo habló sobre esto, para que nuestra fe crezca y para que nuestra fe no disminuya. Y cuando nosotros vemos el cumplimiento de estas profecías, eso no nos puede dar miedo, hermano, no, al contrario, eso debe causar fe en nuestras vidas. Y nosotros debemos vivir una vida cristiana viendo el cumplimiento tanto de las profecías personales que Dios nos ha hecho,
como de las profecías que Cristo hizo abiertamente para que todos la vean, caminando en fe a través de ver el cumplimiento de ellas. Caminar por fe, hermanos, porque Dios a nosotros nos ha hecho promesas y las ha cumplido. Dios a nosotros nos ha prometido cosas y la ha cumplido. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Caminar por fe. Así como Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7, que él andaba por fe y no por vista. Vivimos por fe y no por vista. Ahora, ¿cómo vivimos nosotros los cristianos? ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Vivimos por fe o vivimos por lo que se nos diga, por lo que se nos cuente, por lo que diga el vecino, o por nuestra fe en el Señor? Hace unos días yo conocí una persona que ha pasado un proceso de salud muy increíble. Ha sido muy golpeada, una hermana en la fe, y ha recibido diagnósticos increíbles de los médicos. Ya no hay solución, ya no hay esperanza. Y ella que no, yo le sirvo a un Dios que me puede sanar. No, yo no tengo eso. Hermano, y hoy está sana de lo que tenía. Hoy ha sido sana de su enfermedad. ¿Por qué? Porque ella anda por fe. No anda por vista, no anda por pronóstico, no anda por consejos que se le den en ningún lugar. No, ella anda por la fe en el Dios Todopoderoso al cual ella le sirve. Hermano, cuando nuestra fe está recargando, es decir, aumentando, nos vamos acomodando a nuestro propósito y a conocer más a Dios. Cuando tu fe va en aumento, tú te vas acomodando al propósito que Dios tiene para con tu vida. Incluso tú recibes en tu vida lo que Dios tiene para ti cuando tú aumentas la fe. Yo puedo decir que yo estoy aquí predicando por fe. Yo puedo decir que yo sirvo al Señor por la fe. Yo puedo decir que estoy en el lugar que Dios quiere que yo esté por fe. Que sirvo a Dios por fe, que vengo a la iglesia por fe, que leo la Biblia por fe, que cuando oro por fe. Porque la fe es el motor del cristiano. La fe es lo que mueve al cristiano. Y nosotros, hermanos, debemos aumentar nuestra fe. Ahora, ¿cómo nosotros aumentamos nuestra fe? ¿Es responsabilidad de Dios aumentar nuestra fe? No, hermanos. Porque si fuera así, todo el mundo tuviera fe. Porque Dios, esa es la voluntad de Dios, que todos creyéramos en Él. Pero la fe, hermano, mientras estudio la Biblia, yo entiendo que una persona que no se preocupa por tener fe, no tiene fe. Mas aquel que se preocupa por tener fe, sí tiene fe. Las personas que se preocupan en aumentar la fe, llegan a aumentarla. Los que se preocupan en no tenerla, no tienen ninguna. Pero ¿cómo podemos nosotros hacer que nuestra fe aumente? Número uno, que es lo primero, estableciendo una relación directa con Dios. Y número dos, leyendo la palabra. Porque mientras leemos la palabra, vemos a ese Dios todopoderoso sanar ciego. Vemos a ese Dios todopoderoso abrir un camino donde no había. Vemos a ese Dios todopoderoso proveyéndole a personas en lugares donde había totalmente escasez. Vemos a un Dios sanar a personas que tenían enfermedades que no había soluciones para ellas. Y cuando usted abre la Biblia, que usted ve a ese Dios allí, tú ves, tu fe en vez de disminuir, lo que hace es que aumenta. Entonces, número uno, establecer una relación directa con Dios. Número dos, leer la Biblia. Porque cuando tú lees la Biblia, tú vas conociendo al Dios al cual tú has decidido seguirle. Por eso yo digo, hermano, que uno de los objetivos principales por los cuales Dios dejó su palabra es para que nuestra fe aumente. Tanto la dejó para dirigirnos y para que le conozcamos, como para que nuestra fe aumente, no para que nuestra fe disminuya. Y decía que nuestra fe es la que hace que nos acomodemos al propósito que Dios tiene con nuestra vida. Pero nuestra fe también es la que hace que nosotros agrademos a Dios. Ya que el texto principal lo dice, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que para agradar a Dios es necesario la fe. Pero cuando seguimos leyendo Hebreos capítulo 11, el versículo 7, dice que por la fe Noé,
cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermano, el mundo se condenó, aquel mundo, los antidiluvianos conocidos, porque no tenían fe. Por eso es que Cristo dice: cuando el Hijo del Hombre venga, o sea, cuando yo venga, yo voy a hallar fe en la tierra, porque los que no tengan fe serán condenados. Por eso la Biblia dice que todo el que cree en Jesucristo, o sea, el que tiene fe en Cristo, este será salvo. Mas el que no ha creído ya es condenado, porque la salvación depende de la fe. El que Cristo muriera en la cruz del Calvario no significa que todos somos salvos. No, todo el que crea en ese sacrificio, en ese Cristo que murió en esa cruz, será salvo. Por eso dice la Biblia en el libro de los Romanos que si creyéramos en nuestro corazón que Cristo es el Señor, que Dios lo levantó de entre los muertos, y confesáramos con nuestra boca que Él es el Señor, entonces seremos salvos. Que aún la salvación depende de la fe. Por eso es que la fe, hermano, debe ser primordial, hermano, y debe preocuparnos si no la tenemos. Y usted sabía, hermano, que lo que Dios a nosotros nos ha prometido depende de cómo sea nuestra fe. Hermano, mire, si algo yo he entendido desde que comencé a leer Génesis en adelante, es que todo lo que Dios prometía a una persona, esa persona lo alcanzaba si tenía fe. Si esa persona tornaba incrédula, si esa persona no creía, no recibía lo que Dios le prometía. Y tenemos el ejemplo del pueblo de Israel, un pueblo que Dios amaba. Dios le hace una promesa, pero el pueblo no logra llegar a la promesa que Dios le hizo. ¿Por qué razón? Por la incredulidad, porque no creyeron. Y si una persona no cree, ¿cómo Dios le puede dar lo que le ha prometido? Porque Dios no te va a dar lo que te prometió por encima de tu falta de fe, no. Es necesario que en ti haya fe para que tú recibas lo que Dios a ti te ha prometido. Hebreos capítulo 3, desde el versículo 7, mire lo que causó el pueblo por no tener fe. Versículo 7 hasta el versículo 12. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Y mire cómo termina el versículo 12 diciendo: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que nos hace una advertencia, hermano, para que no tengamos nosotros los mismos resultados que obtuvieron aquellos en aquel entonces. Que nos está diciendo: mirad que no haya en ninguno de nosotros corazones de incredulidad. ¿Por qué? Porque Dios juró que aquel pueblo no entraría al reposo que Él tenía preparado para ellos, porque ellos no tenían fe. Y dice Dios que el pueblo vio su obra 40 años. 40 años vio a Dios glorificándose. 40 años vio a Dios enviándole comida en medio del desierto donde no había ninguna planta. 40 años vio a Dios glorificando su gloria, pero no creían. Por más que veían, por más que Dios se glorificaba, la fe de ellos no aumentaban. ¿Por qué, hermano? Porque su preocupación no era la fe. Porque ellos no hacían los ejercicios que un cristiano tiene que hacer, que es orar, tener una relación con Dios y buscar a Dios en intimidad y leer la palabra. Eso ellos no lo hacían. Su enfoque no era Dios, su enfoque era la promesa que Dios a ellos le había hecho. Y cuando tu enfoque no es Dios, cuando tu enfoque es la promesa, tu fe no va a crecer, tu fe va a disminuir. Hermano, yo soy de los que digo que cuando tú tienes una relación con Dios, tú ve a Dios donde quiera.
Cuando yo me convertí, yo miraba la naturaleza y decía, wow, qué Dios más lindo tenemos. Miraba los alimentos, wow, Dios. Y en todo lo que pasaba yo veía a Dios. Ahí es cuando la Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículo 20, que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas, siendo entendidas, de modo que no tenemos excusa para decir que no vemos a Dios. Cuando tenemos fe, hermanos, vemos a Dios en todo, aún en las adversidades, aún en los problemas, aún en los momentos difíciles, aún cuando hay escasez. Cuando todo está bien, le damos gracias, Señor, gracias porque tú permitiste esto. Cuando llega el momento malo, gracias porque sabemos que usted lo permitió también. Porque nuestra fe es lo que nos hace tener una estabilidad como cristianos. Que no dependemos de la situación, que esté bien o que esté mal, no. Porque nuestra fe nos da la garantía de que Dios es fiel aún en la escasez, aún en la prosperidad. Donde quiera Dios va a ser fiel. Pero eso lo entendemos cuando tenemos fe. Cuando no tenemos fe, lo que venimos al evangelio es para que Dios haga un milagro. Y Dios hace el milagro y no nos enamoramos de Dios. Porque nuestra fe estuvo basada en un milagro. Ya sucedió, ya me voy. Hermanos, nuestra fe nos hará adaptarnos al propósito que Dios tiene con nuestras vidas, pero también a Dios. Permaneceremos en su presencia. Caminaremos como caminó Enoc con el Señor por fe. Si no tenemos fe, no vamos a caminar con el Señor. ¿Sabe qué? Que Jesús dice que yo voy a estar con vosotros hasta el fin. Pero si no tenemos fe, ¿cómo sabemos que Cristo está a nuestro lado? Que Cristo dijo, donde hayan 2 o 3 yo estaré con ellos. Pero si esos 2 o 3 no tienen fe, ¿cómo Cristo va a estar? Que si en esta mañana tú no tienes fe, ¿cómo tú vas a sentir a Dios hablando a tu vida? Que si no hay fe, ¿cómo tú le vas a obedecer? Hermano, ¿usted sabe por qué Abraham obedeció al Señor? Porque Abraham creyó en el Señor. Simplemente escuchó una voz que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. O sea, deja todo atrás y ve a la tierra que te mostraré, hermanos. No le dijo esta que te muestro. No le dijo esta que tú estás viendo, no, que te mostraré. Es más difícil creer cuando no vemos que cuando vemos. Por eso Jesús dijo, bienaventurados aquellos que sin ver creen. Y Dios le dice a Abraham, mira, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te voy a mostrar, hermano. Grábese eso, no, Dios no le había mostrado la tierra. Abraham se levanta y va detrás de lo que Dios le prometió. ¿Por qué? Porque tuvo fe. Y por la fe alcanzó lo que Dios le prometió. Y yo quiero decirte en esta mañana que tú vas a alcanzar lo que Dios a ti te ha prometido, dependiendo cómo sea tu fe. Si tu fe se estanca, disminuye, tú no vas a alcanzar lo que Dios a ti te prometió. Tú no vas a estar donde Dios a ti te prometió estar. Pero si tú tienes fe, la fe te garantiza que tú vas a estar allí. Hermanos, Noé, Abraham fueron ejemplos que hoy a nosotros nos enseñan que la fe nos hace llegar a donde Dios a nosotros nos promete. Y debemos entender, hermanos, que si algo no puede faltar en nuestra vida es la fe. Si faltó la fe en nuestra vida, fallamos como cristianos. Pero también debemos entender, hermano, que hoy podemos tener fe, pero mañana no. Y que la fe no te la saca nuestro adversario Satanás, sino tú mismo. Si hoy tú crees y mañana no crees, fue porque tú te descuidaste como cristiano en tu fe. Yo quiero hablarte de un hombre en la Biblia que anduvo con Jesús, de un hombre que vio las señales y milagros de Jesús, de un hombre que vio cómo Jesús, con Lázaro tener 4 días de muerto, lo resucitó, pero que al final tornó incrédulo. Y nos preguntaríamos, pero ¿por qué un hombre que vio los milagros que Jesús hizo, que vio a Cristo glorificado, que vio a Cristo sanando enfermo, que vio a Cristo levantar a Lázaro, con Lázaro tener 4 días de muerto,
nos preguntaríamos, pero ¿por qué este hombre termina siendo incrédulo? ¿Sabe por qué, hermanos? Por la misma razón que usted y yo terminaríamos siendo incrédulos si nos descuidamos, si se nos olvida lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Juan capítulo 20, desde su versículo 24 hasta el versículo 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ya aquí está hablando de cuando Jesús resucita y se le aparece a los discípulos. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él le dijo: si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Están viendo cómo el hombre no creía? 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando la puerta cerrada, y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Ven cómo el hombre tornó incrédulo, porque Jesús mismo le está diciendo: no seas incrédulo. Y él mismo dijo que mientras él no veía, que mientras él no viera, no iba a creer. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Que este hombre anduvo con Jesús, que este hombre incluso iba a dar la vida por Jesús, porque cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro, la palabra de Dios dice que los discípulos le dijeron: maestro, pero hace días te iban a intentar matar allí a ti, ¿y cómo es que tú pretendes ir a ellos? Y Dídimo dijo, Tomás Dídimo dijo: vayamos y muramos con él. Un hombre que hasta su vida estaba por entregar por Jesús, más adelante torna incrédulo. Hermano, y él está diciendo, porque a mí me impactó esta parte, hermano, para que usted vea cuando le damos lugar a la duda y a la incredulidad, cuánta fuerza coge en nuestra vida. Que lo que Cristo hizo, resucitar el tercer día, no se puede, hermano, en pocas palabras, comparar con lo que hizo con Lázaro. Porque Lázaro tenía 4 días. Y Jesús le dice: Lázaro, sal fuera. Que la palabra de Dios dice que su hermana Marta le dijo: maestro, él hiede ya, porque su cuerpo estaba empezando a descomponerse. Y Tomás Dídimo ve esto. Él lo aprecia esto, porque él estaba con Jesús ahí. Mas sin embargo, más adelante tornó incrédulo. ¿Pero por qué no creyó? Porque no se preocupó en recargar su fe. En realidad, hermano, su fe no aumentó. Desde que él vio ese milagro que Jesús hizo con Lázaro, de ahí en adelante su fe disminuyó. Nosotros debemos preocuparnos en aumentar nuestra fe. Nosotros debemos hacer como aquel hombre al cual Jesús le dijo: al que cree todo le es posible. Marcos capítulo 9, versículos 23 y versículo 24. Mira lo que dice la palabra. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Pero este creo fue por la situación que él estaba. No era que él creía de verdad, porque más adelante le dice: ayuda a mi incredulidad. O sea, en pocas palabras, yo no creo. Pero le hizo un clamor a Jesús y le dijo: ayuda a mi incredulidad. Dios no puede hacer que usted tenga fe, pero sí puede ayudarte a que tú tengas fe. Si tú le pides a Dios que tú quieres aumentar en la fe, Dios va a ayudarte a aumentar en la fe. ¿Cómo? Glorificando a Cristo. Hermano, Dios vive glorificando a Jesús a diario alrededor de nuestras vidas para que nosotros aumentemos la fe. Y yo entiendo eso después que soy cristiano. Como Dios sana a aquel que no tenía oportunidad de tener una buena salud, para que nuestra fe aumente. Como Dios vive haciendo milagros en nuestras familias. Como Dios vive librándonos de la muerte para que nuestra fe aumente.
Hermano, y me impactó esta palabra que Jesús dijo: al que cree, todo le es posible. Enfermedades que usted crea que Cristo la puede sanar, Cristo la sana. Situaciones difíciles que usted esté pasando, si usted lo puede creer, Cristo te va a ayudar. Hermano, me impacta cuando Dios le dice a Moisés que Moisés clama a él, porque ellos se encontraban en medio del mar y el faraón venía detrás. Como Dios le dice a Moisés: ¿por qué tú clamas a mí? ¿Qué tú tienes en tu mano? Moisés se da cuenta que tiene un bastón, una vara. Una vara es insignificante ante nuestras manos en esa situación que Moisés estaba pasando. Pero con una vara y fe, Moisés abrió un camino donde no había. Que cuando Dios permite, hermano, que nos veamos en esos momentos difíciles, es para que pongamos a prueba nuestra fe. Que cuando Jesús permitió que los discípulos boguen con él mar adentro, que allí se levanta una tempestad, fue para que ellos creyeran y para que pusieran a prueba su fe. Que cuando Pedro caminó sobre las aguas, fue para poner a prueba la fe de Pedro. Y dice la Biblia que Pedro comienza a hundirse y Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Ven cómo la fe es gradual? Jesús le dice poca. Si Pedro hubiese tenido mucha fe, Jesús le dice: hombre con mucha fe. Hermano, y no debemos pasar por alto que nuestra fe va a ser probada. Y que cuando nuestra fe es probada, Dios busca sacar lo mejor de ella. Dios busca aumentarla, no disminuirla. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. La palabra del Señor nos habla acerca de que nuestra fe tiene un objetivo luego de ser probada. Y dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Si damos unos minutos para atrás, ¿recuerdan cuando le dije que aún la salvación depende de la fe? Aquí está claro: el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Hermanos, versículo 7 del mismo libro de Pedro, primer libro de Pedro, capítulo 1, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Que nos está diciendo que nuestra fe será sometida a prueba para que cuando Cristo sea glorificado, manifestado, esa fe esté ahí. Y si Jesús dice que cuando el Hijo del Hombre venga, o sea, cuando yo venga, voy a hallar fe en la tierra, Él está diciendo: guarden ustedes su fe para cuando yo venga, por lo menos en ustedes yo hallarla, yo encontrarlas. Porque muchos que dijeron en vida o que dijeron en la vida: yo creo en Dios, cuando Cristo venga lo vas a hallar sin fe. Por eso analicen esta mañana tu fe. Analiza si tú tienes fe de verdad. Porque es común en nosotros, mayormente los dominicanos: yo tengo fe, yo creo en Dios. Pero cuando Dios pone a prueba tu fe, ¿tienes tu fe? Cuando llegan esos momentos difíciles, que Dios lo permite para glorificar a Cristo por medio de la fe que tú tengas en Él, ¿tú crees en Jesús? Hay milagros, hermanos, con esto voy a concluir, que Dios lo hará si creemos, que si no creemos no van a suceder. Yo soy de los que digo que hay dos tipos de milagros que Dios hace: el milagro a los que tienen fe y el milagro para que los incrédulos crean. Cuando Cristo hacía todos esos milagros, lo hacía para que los que no creyeran, creyeran. Pero había un milagro de esos que Jesús hacía, que Jesús lo hacía porque personas creían en Él. Por ejemplo, el milagro de la mujer del flujo de sangre fue hecho porque ella tenía fe. Su fe causó que un milagro de Dios se hiciera en su vida. El milagro de Bartimeo el ciego fue porque él tenía fe en su vida. Pero también en Mateo capítulo 9,
Versículo 29. Entonces Jesús, esto fue a dos ciegos, les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Escuchen esto, hermanos y amigos. Conforme a vuestra fe os sea hecho. La mano poderosa de Jesús estaban puestas en el lugar donde Dios iba a hacer el milagro, pero faltaba algo. Faltaba la fe. No era que Dios no podía hacer el milagro, claro, Jesús podía hacer ese milagro, pero ese milagro era dependiente de fe en ese momento. Y los ojos de ellos fueron abiertos. ¿Por qué? Porque creyeron. Y si en esta mañana Dios te dice a ti: conforme a tu fe será tu milagro, ¿qué sucedería en tu vida? Conforme a tu fe te será hecho. ¿Qué va a suceder en tu vida? La Biblia también habla de un centurión, el cual la palabra de Dios dice que tenía un criado enfermo y él viene a los pies de Jesús. O sea, este hombre tenía una reverencia tan grande a Jesús que no permitió llegar a donde Jesús estaba, ni permitió que Jesús fuera a su casa, porque él no era digno de que Jesús fuera a su casa. Están así que él se comunicaba con Jesús a través de los vamos a decir, empleados que tenía para ese tiempo, porque ellos son los que vienen a Jesús y le dicen: él es digno de que tú hagas un milagro porque él ha hecho sinagogas. Pero este hombre tenía una fe increíble. Jesús dice que le manda a decir para atrás: yo iré y lo sanaré. Entonces él le manda a decir: dile que no, que solamente diga la palabra de donde él está y mi criado sanará, porque yo no soy digno de que él entre a mi techo. Una reverencia grande. Este hombre llega a su casa y encuentra a su criado sano. Pregunta la hora a la cual fue sanado, y fue la misma que él creyó en que Cristo podía sanar. Así que, hermano, la fe es lo más importante para nosotros los creyentes. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que oremos a Dios. Y sin fe, hermano, es imposible servir al Señor. Que Dios me lo bendiga, que Dios me le guarde. Y recuerden, recarguemos nuestra fe.